Experiencias perturbadoras en hospitales públicos. Yo estaba haciendo prácticas en un hospital. Me tocaron habitaciones de aislados, en su mayoría neumonía. Cuando pasé a tomar signos y pasar medicamentos, había una habitación sin identificación, de esas donde colocan el diagnóstico y médico tratante. Total, que pregunté y me dijeron que ya se iba de alta, pero ese paciente no parecía que se iba a ir de alta con San Pedro. Así que me puse mi cubrebocas, guantes y a tomar signos. Bueno, pues el paciente resultó tener tuberculosis y todos entrando así como si nada, solo porque el residente se llevó las hojas para hacer su nota y no puso la ficha de identificación. Afortunadamente no pasó a mayores y estuvimos todos en seguimiento por el error de una persona. Vi un chico con fractura de pelvis. Falleció. Fue muy doloroso. Básicamente tenía el ilión a nivel de la articulación de la cadera. La apertura de la herida era terrible. Se le veían los intestinos por la entrepierna y, durante casi 30 minutos en cirugía, la doctora decía que tenía su anatomía distorsionada. Tenía 25 años. Mi prima es enfermera y vivió la agonía de un recién nacido que tenía muchos problemas desde que nació. Tenía un gemelito, pero él estaba muy mal. Ya lo habían operado 2 veces después de su nacimiento, pero no mejoraba. Al informar la situación a sus padres, ellos decidieron continuar las medidas para mantenerlo con vida. Mi prima se sentía mal porque sabía que debían seguir las órdenes de los padres, pero ella veía que esas medidas lastimaban más al bebé y sus órganos seguían fallando. Hubo una ocasión en la que incluso sus compañeros y ella se debatieron la opción de frenar las medidas extremas, sin autorización obviamente, porque era tan duro ver al bebé luchando y sufriendo, que me llamaba llorando cada vez que salía de su turno del hospital. En ese momento ella se replanteó dedicarse a la enfermería. Ella es enfermera neonatal. Al final, el pequeño no resistió y falleció unos días después. Una vez acompañé a mi marido a su hemodiálisis. Era la primera vez que yo lo acompañaba. Entraron todos los pacientes a una clínica del IMSS. Pues normal, todos entraron y los acompañantes nos quedamos esperando. Éramos muchas personas esperando a nuestros pacientes, porque sí se tardaban varias horas. De pronto avisaron que alguien había fallecido conectado a una de las máquinas de hemodiálisis, pero eso fue entre los que estaban adentro, porque con nosotros nadie decía nada. Todos los acompañantes, incluyéndome, entramos en pánico, llamando a nuestros familiares y preguntando qué pasaba, pero nadie nos decía nada. Solo veíamos doctores que iban y venían. Sacaron el cuerpo tapado del lugar y ahí le avisaron al familiar. Era una muchacha de 15 años, y su mamá, que era la acompañante, lloraba. La experiencia fue horrible, ver esa escena. Cuando mi esposo salió de la hemodiálisis, le comenté lo que había pasado y me dijo: "Ah, sí, estaba a 2 camas frente a mí". Y como si nada, me dijo: "Es normal, aquí siempre sale uno que otro fallecido, porque fallecen conectados". Yo quedé como: "No manches". Jamás volví a ir a sus hemodiálisis, y él siempre, antes de irse, se despedía de mí por si no volvía. Una vez recuerdo que un paciente esperó a que llegara a tomar la guardia para que pudiese sostener su mano y poder fallecer acompañado. Nunca me olvido de él. Se llamaba Valentino. Solo me senté a su lado y sostuve su mano. Quizás no fue mucho para mí, pero para él fue todo, y me alegré de poder estar allí para él. Siempre se justifican con que no pueden ser sentimentales, que en esa carrera separan las emociones de lo científico. Más tonterías no puede haber en su cerebro. Lo cierto es que cuando sus seres queridos, de todos los que se dedican al tema de salud, trasciendan, les dolerá igual, a pesar de que los enseñaron a ser indolentes. Y ahí es cuando su creencia de sentirse inquebrantables los dobla de rodillas ante el Creador. No soy médico o enfermero ni nada, pero trabajé en un hospital privado como director de operaciones, mantenimiento y seguridad. A pesar de que me llegaron a tocar varias personas que habían llegado fallecidas o habían fallecido en urgencias, en una ocasión llegó un hombre en muy mal estado y, como el camillero y los enfermeros se estaban haciendo pendejos, me tocó ayudar a meter al sujeto. Gran error. A las pocas horas determinaron que el tipo tenía ébola y todos los que estaban en el hospital los dejarían bajo cuarentena hasta determinar algo.
Debo aclarar que algunos se autosugestionaron muy cabrón y hubo un caos por un rato, hasta que se solucionó el asunto. Pues el tipo falleció por el ébola, pero no llegó a contagiar a nadie. Solo fue un susto para todos. Cuando vivía en Guerrero, miré cómo la maña fue a rematar a un tipo que había salido vivo del primer intento de perecer. Entraron tan natural, bien campantes y tranquilos. Nadie dijo nada, nadie miró nada, simplemente se escucharon varias detonaciones. Así como llegaron, se fueron. Todo ese suceso fue como si el tiempo se hubiera detenido, y era tan irreal a la vez. Tengo casos muy especiales. 1. Un paciente al que la mano le cayó sobre una guadañadora en funcionamiento. 2. Un paciente apuñalado con picos de botella, con una lesión en hipocondrio izquierdo. Cuando respiraba, se veía el diafragma y el hígado. 3. Una paciente parapléjica con una úlcera por presión que comprometía toda el área lumbosacra, glúteos y tercio superior de las piernas. 4. Un carcinoma vasocelular en cráneo con miasis crónica. El paciente no tenía tejidos ya en gran parte del cráneo, solo se veía el hueso. 5. Un paciente con una herida de puñal en el tórax. Me resulta curioso porque el perpetrador fue el hermano, y ya tenía antecedentes de un disparo anterior. El paciente casi fallece. Todo terminó en cirugía de emergencia. Perdió más de 3 litros de líquido rojo. La herida fue en lóbulo medio. Me pasó en el año 2013, cuando ingresé, como a eso de las 5:30 am, a sala de parto. Podía ver y escuchar a todas pariendo. A una chica de 16 años que gritaba mucho la regañaron y le decían: ya ni la muchacha a la que no le tocó camilla, ella está parada desde que llegó y no anda gritando como tú. Se referían a mí. Yo solo me les quedaba viendo con coraje. En eso, la chica lloraba y gritaba más, y le empezaron a decir puras leperadas. Me volvieron a mencionar a mí y les dije: no todas tenemos el umbral del dolor bajo. Otra cosa, esto es violencia obstétrica. A mí ya me habían dejado como 1 hora en la regadera, sin supervisión, porque tenía fiebre. Moría de frío cuando salí del baño y me dejaron parada. Luego me acostaron en una camilla para revisar cuánto tenía de dilatación. Después me pasaron a una camilla de parto y, al romper la fuente, la cirujana metió la mano y dijo: cirugía, se hizo popó el bebé. Tardaron en ingresarme al quirófano porque el anestesista no había llegado y ya eran las 7 am. De nada sirvió, porque soy resistente a la anestesia, no me agarró y sentí todo. Grité y mordí un trapo para aguantar. Fue tanto el agotamiento que al final sí me agarró la anestesia y me dormí. Desperté en la noche con mucha sed y después me dio el mentado frío como de fallecimiento, muy terrible. Luego escuché que dijeron que falleció mi niño y mencionaron mi nombre, pero resultó que no era yo, sino una mujer que se llamaba como yo y tenía el primer apellido igualito al mío. En eso salió otra vez el doctor y dijo: háblenles a los familiares, ella falleció también. Ese día hubo mucha mortandad de bebés y mujeres. Al hospital le pusieron el hospital carnicero. Mi hijo falleció 3 días después, y todo por la negligencia médica. Video completo en mi canal de YouTube.